¿Te has puesto a pensar por qué te levantas cada día? ¿Cuál es esa razón por la cual estás despierto, por la cual en tus días te dan ganas de ir a trabajar o a lo mejor no te dan ganas de ir a trabajar y ahí está uno de los problemas que a lo mejor tienes? A lo mejor te levantas y tienes demasiada flojera o te duele cada vez una nueva parte de tu cuerpo y te das cuenta que hay algo que no estás haciendo y que es obviamente cuidar a tu cuerpo y cuidar la salud física de tu cuerpo. Pero más allá de lo físico, ¿qué es lo que internamente como seres humanos nos da ese propósito y esa razón para vivir? ¿Por qué tantas y tantas personas que conocemos y que de repente llegan a una edad donde se jubilan o donde pues su trabajo tradicional ya no existe y ahora dependen de una pensión? O algunas personas que pierden su trabajo entran en depresiones crónicas y muchas veces todo ese tipo de secuencias de pensamientos, de secuencias de sentirse que no son útiles, que no están teniendo un impacto en sus vidas, crea una enfermedad en sus cuerpos y muchas veces todavía no se ve físicamente, no se manifiesta físicamente, pero se está cocinando esa enfermedad y se refleja en el estado de ánimo, se refleja en el humor, se refleja en los conflictos que a veces todo es, todas estas personas pueden tener con sus familias o con la gente que está cerca de ellas. ¿Y por qué hay gente que llega a 90 años y es completamente feliz y es completamente próspera, por así llamarlo, ¿no? Completa? Pues es tan fácil como que esas personas tienen una razón para levantarse y lo primero que hacen, una de las características de este tipo de personas es que lo primero que hacen cuando despiertan y abren los ojos es agradecer por ese nuevo día. Entonces, hay cosas muy simples que podemos hacer para cambiar nuestra biología y hoy es el tema que voy a tocar porque hay mucha gente cada vez que ve noticias que dice, pues, ¿para qué quiero seguir vivo si ya el mundo se está destruyendo? Pues sí, las noticias, te lo he dicho, N cantidad de veces están diseñadas para deprimirte, están diseñadas para enseñarte ahora sí que toda la porquería que existe en el mundo. Es como cuando desasolvan una coladera. No creo que vaya a salir rosas y vaya a oler a perfume, ¿verdad? Bueno, pues las noticias lo que hacen es jalar todo eso y enseñártelo. Pues obviamente vas a estar deprimido. Entonces, la biología de ese propósito y cómo tener un para qué cambia tu expresión genética, cambia qué genes se prenden o se apagan de acuerdo a la epigenética y que hoy ya se puede comprobar cada vez más. Entonces, hay una alquimia, hay una química interna que le da sentido a tu vida y ese para qué te levantas, reconfigura tu ADN, lo abre o lo cierra o crea estas marcas epigenéticas que son metilaciones o acetilaciones y no importan los nombres técnicos. Lo que importa es que estás poniéndole etiquetas a tu DNA que lo están haciendo cada vez más viejo y cada vez más propenso a enfermedades. El viejo paradigma decía que el cuerpo humano es estático y que la salud se define únicamente como la ausencia de una enfermedad. Y muchas veces hasta nos podían casi marcar para toda la vida diciendo que si nuestros padres o abuelos habían tenido una enfermedad, nosotros también la íbamos a tener. Hoy ya sabemos que no es cierto. Hoy ya sabemos que muchas de esas enfermedades hereditarias, por así llamarlas, se pueden prevenir, se pueden limpiar y se pueden nunca presentar. La realidad, esa es la nueva realidad que se llama realidad genómica y es que el cuerpo es un sistema que es dinámico y que se anticipa y que cada una de nuestras células pide a tu mente que le dé la orden que va a realizar.
Y si tu mente está llena de noticias y si tu mente está llena de porquerías, pues ¿qué crees? ¿Qué órdenes crees que le vas a mandar? ¿Qué pensamientos crees que vas a generar? ¿Qué vías genéticas vas a encender o vas a apagar? Pues ponte a pensar, ¿no? Porque cada vez que tú contaminas tu mente con ese tipo de contenidos o de personas que también te están contando lo que está pasando en el mundo y que solamente acostumbran quejarse, pues cada vez más te vas a llenar de este tipo de marcas y de reconfiguraciones genéticas. Ahora, ¿qué es la trampa del placer contra el escudo de tener un sentido? Pues la ciencia de tus genes ha revelado que hay una diferencia radical entre la felicidad que es simplemente por placer y la que tiene, la que se deriva, la que se genera desde un propósito. Y eso lo sabían desde los griegos. Ellos distinguían dos tipos de bienestar, uno que se llama hedónico, que el enfoque de este bienestar es placer, es consumo inmediato, es lo que estamos viviendo, es evitación del dolor y estas generaciones de cristal, es todo eso. Por eso, cada vez más vemos este tipo de crisis en personas muy pequeñas, de 10 años, de 11 años, que no les gusta ir a la escuela, que están tristes, que están deprimidos y dices, tienes 10 años. No es posible, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que alrededor están viendo? Porque si se están llenando de adultos que están viendo quejas y que se están quejando todo el tiempo y que no les gusta su trabajo, es obvio que el niño va a decir, pues como, ¿para qué quiero seguir viviendo? Y entonces por eso tenemos esas altísimas tasas de, ya saben, de personas que se quitan la vida. Entonces, el estado psicológico de este bienestar que se basa solamente en ese placer es la gratificación a corto plazo y no hay paciencia, ya la gente no tolera estar aburrida, no tolera estar en silencio, no tolera sus pensamientos y el impacto en los genes es activamente proinflamatorio o en el mejor escenario no pasa nada con tus genes, pero entonces si traes una herencia, muy probablemente sí la vas a expresar. Eso es lo que está pasando con estas generaciones del placer, ¿no? Así le vamos a llamar ahora. Ya ni deberían ponerle letras, ya mejor deberían de decirle las generaciones del placer, porque prácticamente desde que se inventaron estas eh, herramientas digitales para distraerte más, estamos en esas generaciones de placer. El bienestar eudamónico, que también desde los griegos se conoce, el enfoque es tener un propósito. Está basado en tus virtudes, en tus valores, en metas trascendentes, en una actitud de servicio, en una actitud que busca ayudar a las otras personas, obviamente primero ayudándote a ti, porque es como cuando vas en un avión, te dicen ponte primero la máscara tú y luego dásela a tu hijo, pareja, con quien vayas. Entonces, el estado psicológico de este tipo de bienestar eudamónico es trascender y es un crecimiento a largo plazo. Y esto es lo que empieza a enlazar la ciencia con la espiritualidad y te empieza a dar un panorama de que tú pienses que no estás aquí nada más físicamente, que también estás espiritualmente, que hay algo más que esta carne y hueso, que tienes un alma y que esa alma venía a aprender ciertas cosas y si no se te da la gana aprenderlas en esta vida, bueno, pues vas a tener otra que no va a estar nada agradable porque en esta, pues no se te dio la gana aprender. El impacto en tus genes es que este bienestar eudamónico actúa como un escudo molecular. Fíjate lo que estoy diciendo, un escudo molecular te defiende de todas las moléculas y reduce la inflamación y aumenta la respuesta antiviral. Por eso, mucha gente que estaba feliz, contenta en la pandemia y que no estaba distraída en las cloacas de información que nos estaban enseñando y en todo el miedo y en todas esas tonterías que estaban diciendo, pues no se infectó y a lo mejor no se cuidaba tanto,
pero esa era la diferencia. Ese bienestar, ese propósito, esa virtud, ese sentir que tienes un valor intrínseco, ese sentir que tienes una meta que trasciende y que estás buscando dejar un legado y que estás buscando también ayudar a los demás, es lo que diferencia y lo hizo en los campos de concentración Víctor Franco, lo estudió muchísimo, de él viene también ahora la parte moderna de todos esos descubrimientos. Ahora, ¿qué pasa cuando tu cuerpo entra en un sistema de supervivencia? Pues, ¿qué crees que va a pasar? Vivir sin una dirección o con miedo crónico porque lo que te están pintando de todos lados que te está llegando la información y de todas las personas que te están rodeando es deprimente, activa una respuesta transcripcional que conserva una adversidad. Fíjate lo que estoy diciendo y te lo voy a decir de una manera más fácil. Lo que está haciendo que vivas sin dirección, así como va la gente luego caminando y viendo una pantalla y no se fija y casi la atropellan, o así como se te mete una moto y le vale porque ya es un caos esta Ciudad de México, porque es una mafia toda esta parte de la, ¿cómo se llama? Del tráfico y de la gente, de los agentes viales que ya ni existen, pues así, vivir así, todo en desorden, todo caótico, como un zombie prácticamente, lo que hace es que activa en tus genes una respuesta. Tus genes van a responder a esa actitud perdida de tu vida. ¿Y qué van a hacer? Te van a mantener en un estado de sobrevivir. Te van a mantener en un estado de víctima, de que todo te pasa a ti, de que la vida te castiga, de que nada está bien y de que todo te duele y todo te va a doler, de verdad. El detonante de todo esto es el sistema nervioso simpático, que es el sistema nervioso que activa estas señales de alarma, libera una sustancia que se llama norepinefrina o adrenalina en respuesta a ese miedo existencial. Y es esa falta de rumbo y es ese miedo hasta no meterte a una red social y que no sepan de ti. Esa bendita palabra que inventaron también para controlar más gente de FOMO, de que sientas que estás perdiéndote de algo si no contestas un mensaje, si no te metes a la red y le sacas foto a la comida, si no te sacas foto cuando estás haciendo ejercicio, etcétera. Ese miedo inconsistente, ese miedo que no tiene ni siquiera una razón de ser, te mantiene en inflamación y prende un interruptor inflamatorio. Y entonces todos tus factores químicos, todos tus mensajeros se activan y dicen, aumenta toda la inflamación y libera todo porque hay una alarma interna, porque algo está pasando, no sabemos qué es, pero suelta todo y empieza a soltar tu cuerpo toda cantidad de sustancias inflamatorias que se llaman interleucinas. Y todas estas interleucinas o factores que van a inflamar tu cuerpo, que ahí están algunos nombres, IL-1 beta, IL-6, TNF alfa, etcétera, todo eso va a crear un riesgo clínico. ¿Para qué? Te voy a decir algunas. Aterosclerosis, neurodegeneración, depresión, ansiedad, obesidad, obviamente diabetes, etcétera. Prácticamente todas las enfermedades se derivan de una inflamación, se derivan de estas cascadas químicas y tu escudo antiviral se va al fondo. Y entonces, ¿qué pasa? Suprimes tu respuesta inmune y tu síntesis de anticuerpos. Y entonces, ¿qué creas? Un riesgo clínico. Y eres altamente vulnerable a infecciones virales y tienes una pobre respuesta a cualquier medicamento o vacuna. Y entonces tienes efectos secundarios más allá de lo normal y nunca estás bien. Y cada 2, 3 meses estás en el médico y otra vez pastillitas, porque es lo más rápido para salir, ¿no? Y cada vez tu sistema está más pobre, más flojo y más alterado. Y ese es el círculo crónico.
Fíjate cómo empieza todo por no tener un sentido en tu vida. ¿Qué tan importante es? ¿Y qué más pasa? Tu cortisol, ¡pum!, se va hasta arriba. Y entonces tu respuesta de alerta inicial es idéntica y biológicamente a cuando tienes una infección, a cuando tienes realmente un estrés por algo, por un accidente real. Estás en modo activado todo el tiempo, estás en picos de cortisol todo el tiempo. ¿Y eso qué va generando? Ese cortisol prolongado va generando una carga para tu cuerpo. Ya no puede el cuerpo con tanto y entonces va dañando tu hipocampo. ¿Y qué pasa en tu hipocampo? Pues tu memoria. Y entonces, ¿qué crees? Que se te olvidan las cosas y que ya no te acuerdas y que te falla o que ya no lees bien porque no puedes poner atención. También empiezas a perder obviamente tu atención y tus células del sistema inmune se van, se pierden. Y entonces, ¿qué pasa? Pues te enfermas. Otra vez, seguimos en los ciclos. Pero si tienes un alto propósito, tienes una alostasis, que es una regulación eficiente, y hay un retorno rápido de ese cortisol. Entonces, por ejemplo, si eres una persona que sí te gusta lo que haces, que sí tienes un propósito, que agradeces cuando te levantas, que sí tienes ganas de vivir, entonces, ¿qué pasa? Tienes un evento, tu jefe está de malas o jefa, lo que sea, y te empieza a molestar, dices, ay, ya, ya sé cómo es, ¿no? Y no la pelas. Y entonces baja el pico y regresas a una línea base y hay una correlación de más o menos 45 minutos post tu estrés, donde bajas. Las personas que no tienen esa capacidad se quedan arriba, se quedan arriba. Y como se ve en esta gráfica, que a lo mejor la alcanzas a ver un poquito, ¿qué va a pasar ahí? Pues te quedas en ese gris, te quedas en ese gris, te quedas en esa parte de nube como contaminación y te atoras. Tu sistema metabólico se atora y no baja. Va a subir otra vez y a lo mejor esa nube va a estar más arriba, cada vez. Y eso es lo que está pasando cada vez con más personas. Ahora, ¿qué pasa en tus genes y en tus células? Bueno, pues te doy otra noticia. Te voy a dar obviamente estrategias al final, ¿no? Tus telómeros, que son como ese cordón de las agujetas, se está quemando, literal, como se ve en esta imagen. Lo estás quemando, literal, lo estás reduciendo cada vez más. Y ese reloj biológico se puede detener. Puedes proteger tú a tus células y que no se consuma este telómero. La diferencia entre extender tu periodo de salud versus simplemente extender tu periodo de enfermedad está en esto, en este pedacito como el que protege a las agujetas que se llama telómero y que tiene un flujo de 3 secuencias. Número 1, entras en una amenaza. Algo pasa, hay un estrés psicológico crónico y la falta de rumbo en tu vida acelera el acortamiento de este pedacito que protege tu DNA. Esta cosita de plástico, si lo quieres asimilar a lo de las agujetas, que protegen tus células, tu DNA, para que no se consuma, cada vez que esas células se están replicando, se están reparando, estás creando nuevos tejidos, estás creando nuevas células, pues lo que haces es que cada vez esas células se hagan más viejitas, más viejitas, más viejitas y cada vez tengas más células viejas. Y entonces por eso esas células viejas ya no son capaces de producir la cantidad ni de neurotransmisores, ni de todos los mensajeros del sistema inmune, nada de eso. ¿Cuál es la intervención? Un sentido profundo, que empieces a crear, que empieces a hacerte preguntas más fuertes, que empieces a detenerte y observarte y a ver cuáles son tus valores
eso va a alterar radicalmente el entorno bioquímico de tu cuerpo. Y ese entorno que estás creando con tener ese propósito, que lo vemos en las personas de las zonas azules, que son más felices, que están más contentas, que están más relajadas, etcétera. Y no es irte a vivir a una zona azul para que puedas pasar eso, sino es ir creando condiciones poco a poco en tu vida que asimilen y que bajen y que regulen ese estrés y entender que tienes que encontrar ese propósito y cada quien tiene que hacer esa tarea, es individual. Eso hace que tu entorno cambie y eso es la epigenética y eso es el mecanismo y en ese estado eudamónico donde ya tienes un propósito, estimulas a una enzima que se llama telomerasa. Esa enzima que se llama telomerasa repara este telómero y lo protege y le añade activamente secuencias, pedacitos otra vez de DNA, que es como si en vez de que se viera así como que se va a quemar, se viera más azul, una parte más arriba más azul, etcétera. Todo eso es DNA nuevo, todo eso es protección y eso hace que tus células se mantengan jóvenes. Por eso existe una edad cronológica y una edad biológica. Hay gente que puede tener 60 años y se ve como de 90. Hay gente que tiene 30 años y se ve como de 60. Entonces, y hay gente que tiene 60 años y se ve como de 40. ¿Por qué? Pues por todo el ambiente bioquímico. Y ese ambiente bioquímico cambia cuando encuentras ese sentido a la vida. Entonces, ¿qué más va a pasar? Hay un nervio que viaja completamente y aquí se ve una imagen parcial, como de la cintura para arriba, de toda la parte que atraviesa ese nervio vago. Ese es el puente entre el alma y una molécula. Esto es ciencia con espiritualidad. Y es la superautopista autonómica. Autonómica significa que se controla sola, que traduce los pensamientos trascendentes en realidad biológica. Si tú tienes ganas de vivir, si a ti te gusta lo que estás haciendo en tu vida, pues obviamente estás mandando a tus células mensajes positivos. La señal es los estados eudamónicos que estás creando, el asombro, la conexión, el propósito, todas esas cosas aumentan el tono. El tono es la consistencia, la fluidez que tiene este nervio vago para transmitir las señales. ¿Cuál es el mensajero químico? El nervio vago libera acetilcolina en el sistema. Es otra sustancia química que es como un mensajero que dice, me siento bien, tengo ganas de vivir, tengo ganas de hacer lo que hago, qué voy a hacer hoy, qué voy a crear hoy, qué es lo que voy a hacer en mi trabajo, a quién puedo ayudar el día de hoy, etcétera. Y no necesariamente tienes que estar pensando a quién vas a ayudar, pero a lo mejor se te presentan oportunidades donde ayudas gente. ¿Cuál es el freno biológico? La acetilcolina se une a los receptores nicotínicos, que son como los de cuando la gente fuma. Esa sustancia se une a unos receptores que son como tu antenita y entonces en la superficie de las células de tu sistema inmune se empiezan a crear nuevas señales que empiezan a crear un sistema inmune fuerte, un sistema inmune resistente, un sistema inmune que no depende de un fármaco, un sistema inmune que se repara y a lo mejor le toma 3 días, a lo mejor le toma 4 días, pero tú tienes también la paciencia para tolerar un poco de dolor, la paciencia para tolerar un poco de enfermedad, entre comillas, pero tu sistema inmune se va haciendo más fuerte, más fuerte, más fuerte cada vez. Y entonces el resultado es que hay una inhibición directa e inmediata de todas los mensajes químicos de todas estas sustancias que te dije, IL-1 beta, IL-6, TNF-alfa, todos estos que te dije, y la inflamación sistémica se neutraliza,
se baja, se apaga, por así decirlo, en términos muy simples. Esa es la secuencia que vas a tener. Entonces, la epigenética es un viaje al centro de tu edad biológica. Tu fecha de nacimiento no define tu edad, la define qué tan metilado está tu ADN. ¿Qué significa eso? ¿Qué tan marcado está tu ADN? ¿Qué tan, em, pues, manchado, por así llamarlo, está tu ADN? Cada mancha que tú le pones por esa forma de vivir en irresponsabilidad, en simplemente buscar lo inmediato, lo placentero, que nada te cueste trabajo, que no sepas ni para dónde vas, que todos los días te levantes con un dolor nuevo, esa forma de ver, de vivir, cambia tu DNA, lo mancha cada vez más, cada vez más. Y entonces tienes unos relojes que se llaman relojes epigenéticos. Y esos relojes lo que hacen es que miden cómo está de manchado tu ADN. Entonces, las personas que tienen un alto sentido de vida, lo que se ha visto es que tienen una edad biológica significativamente menor que su edad cronológica. Significativamente te estoy hablando de 10, 15 o hasta 20 años menos de los que realmente tienen. Y se ha comprobado en muchas personas. El propósito, entonces, actúa como un amortiguador de tus genes, los protege contra el estrés de la vida que está acumulado, porque vas a tener estrés en la vida, no existe una vida sin estrés, eso es algo también que la gente no entiende. O sea, no es buscar una vida sin estrés, la vas a tener, pero tu cuerpo, si es un cuerpo y es una mente que tiene un propósito y un sentido de vivir, va a regular esa, ese estrés y lo va a bajar en 45 minutos aproximadamente. Y hay gente que cada vez lo controla más y lo baja a lo mejor en 15 y lo baja a lo mejor en 20. Y esa es la idea, cada vez hacerte mejor para manejar el estrés. Entonces, la prueba epidemiológica de 12 años es que hubo una muestra enorme de 54,000 adultos y esos análisis grandes se llaman metaanálisis porque ven muchísimos estudios donde encontraron que los individuos con un alto propósito tienen un 10% menos de riesgo de alcanzar umbrales clínicos para inflamación crónica elevada, que es la proteína, se mide en una proteína que se llama C reactiva y que tiene, bueno, cuando está más de 3 miligramos por decilitro, eso quiere decir que tienes un estrés muy elevado. Entonces, estas personas lograron bajar 10%. La conclusión es que el propósito es tan crítico como tu dieta, como el ejercicio, en la prevención de todas las enfermedades degenerativas, porque ya te dije, la inflamación es la madre de todas las enfermedades de tu cuerpo, todas, neurológicas, metabólicas, etcétera, del sistema inmune, de todo tipo. Ahora, ¿qué pasa en la ciencia del asombro? Y este es lo que se ha estudiado ya de la parte espiritual. Cuando cultivas frecuencias específicas que sanan tu genoma, y eso es a veces escuchar estas frecuencias que te voy a dar un tip, pero puedes buscarlas en cualquiera de las plataformas de música. Puedes buscar frecuencias que se llaman frecuencias solfegio. Esas frecuencias solfegio las encuentras y las pones mientras estás trabajando o cuando estés en un momento de estrés y te vas al baño o te vas abajo en tu coche o te sales a dar una vuelta y te pones 5 minutos una frecuencia de ese tipo y va a bajar tu estrés muchísimo. ¿Qué más? Asombrarte, la naturaleza, sentirte parte de algo más grande que tú, tener una parte espiritual saca al cuerpo de ese modo de sobrevivir, de ese modo de defensa, de ese modo de que todos me atacan, de ese modo de que soy una víctima
y te coloca en un modo de explorar, de tener curiosidad, de ver las cosas con otros ojos y desploma los niveles, los baja al mínimo de estas interleucinas proinflamatorias. Una de las que más se ha medido es la interleucina 6. Y eso se logra con cosas simples que antes, cuando eras niño, te sorprendías, ¿no? Cuando veías una mariposa de ciertos colores, cuando veías cómo cambiaban las estaciones, cuando veías un avión, cuando veías árboles diferentes, etcétera. Todo ese tipo de cosas te pone en otro estado y te pone en otra frecuencia y la naturaleza te da esa paz y te transmite también esas frecuencias. Las mascotas también. Las mascotas también te ayudan a entrar a esas frecuencias porque ellos están llenos de otra frecuencia. No están en la parte de placer nada más. Ellos viven en paz. Ellos viven tranquilos o tranquilas. Entonces, y hay un amor que se llama amor agape, que es un amor incondicional, que también las mascotas lo tienen y te lo dan. Y es una conexión compasiva, desinteresada, y es un servicio a los demás. Eso hace una mascotita. El resultado es que reviertes tú activamente todos estos interruptores en tu DNA y entonces regulas el alza de los genes antivirales y empiezas a protegerte y a crear tus escudos con toda esta armamento de, ¿cómo se llama? De sustancias químicas que estimulan tu sistema inmune y que regulan los niveles de cortisol y regulan también a los genes relacionados con el estrés, como hay un gen de los más conocidos, FK beta P5, esa secuencia de letras, esa es el gen relacionado al estrés. Y lo que te estoy queriendo decir aquí es que tú tienes unas firmas, tú tienes unas secuencias, tú tienes protocolos de protegerte y te los va a dar las cosas más simples de tu vida. Una mascota, la naturaleza, tener ese propósito, saber cuáles son tus valores y saber tu dirección en la vida. ¿Qué más? Pues más buenas noticias. ¿Por qué? Porque cuando tu cuerpo te está hablando, es un lenguaje que te está diciendo, estoy herido. Y si tú escuchas a tu cuerpo, hay un sistema de alarma existencial. El dolor de espalda crónico, la fatiga y la inflamación articular rara vez son fallas puramente mecánicas. A menudo son alarmas físicas de una desalineación existencial profunda y una falta de límites personales. Eso es lo que te está queriendo decir tu cuerpo con los achaques, con la inflamación, con el sobrepeso o la obesidad, con la diabetes, con cualquier enfermedad que tú quieras. Por ejemplo, hay un caso de una psicóloga que tuvo un síndrome de burnout o de quemarse completamente su energía cuando ella se dedicaba en la pandemia a asistir a la gente que pasaba por un proceso de muerte. Ahí le tocó un día donde tuvo que asistir 800 muertes cada 15 días durante esos periodos de pandemia y no tuvo cuidado con su salud. Bueno, esta psicóloga tuvo una tormenta hormonal masiva que desencadenó microinfartos y fallas cardíacas. A eso llegó. Entonces también es un balance. Todos tenemos ciertas cualidades, pero si esa cualidad la llevamos a un exceso, por ejemplo, esta persona, una cualidad que tiene de ser generosa y de estar en una actitud de servicio, pero llegamos a un extremo de ese servicio y nos dejamos de cuidar nosotros, pues, ¿qué crees? Que estamos autolastimándonos y autodañando el cuerpo. Entonces la lección es que incluso un propósito noble se puede convertir biológicamente en algo destructivo.
si tú divorcias una conexión de tu cuerpo con tu límite humano. Entonces, ¿cuál es la metáfora o el mensaje que te quiero dejar aquí? Tu cuerpo te va a avisar todo el tiempo cómo está. Y las señales que te dé tu cuerpo a veces no son nada más de que algo fisiológicamente está fallando. A veces es algo de tus valores, a veces es algo de tus emociones. Y te va a tratar de mandar las señales. Y si tú empiezas a conocer tanto a tu cuerpo que dices, ah, ya sé por qué me estás mandando este dolor, y empiezas a trabajar con los patrones de pensamiento que reparan ese dolor y esa emoción, se va. Se va el dolor, se repara y te reconectas con las frecuencias que te hacen bien. Ahora, por último, ¿qué más te puedo decir de esto del propósito? Y por eso quise hacer este episodio, porque cada vez más, y sobre todo ahorita que tenemos todo este circo en el mundo, pues hay un nuevo modelo que se llama biopsicosocial espiritual o BPSS. Ese modelo biopsicosocial espiritual es el para qué, es la medicina del futuro, es cómo se van a empezar a preparar los futuros, pues ya no sé si ponerles la palabra médicos, pero la gente que se dedique a ayudar al bienestar integral, mejor lo voy a decir así, porque a lo mejor ya ni siquiera va a existir esa palabra de médico, a lo mejor va a cambiar también. A lo mejor van a cambiar tantas cosas donde entendamos que hay una alquimia en la biología, en la psicología, en la espiritualidad, en la sociedad, y todos estos cuadrantes de la vida se conectan y se interlazan y crean una reacción en cadena, que si están en una buena frecuencia los cuatro, pues van a crear una evidencia de que tú te puedes proteger. Y hay otra evidencia clínica que se estudió también y que tiene hasta un nombre que se llama síndrome de Sjögren primario o una progresión autoinmune. El bajo compromiso espiritual, y fíjate lo que estoy diciendo, espiritual, no estoy metiéndome en ninguna religión. Mayor presencia crea, el bajo compromiso espiritual crea mayor presencia de anticuerpos específicos y una puntuación de actividad de la enfermedad de 2,88. Ahora, el alto compromiso espiritual, donde practicas algún ejercicio espiritual, tienes una conexión con algo espiritual, hay menor presencia de anticuerpos que dañan o que atacan a tu propio cuerpo y la puntuación de actividad de la enfermedad baja hasta 2,18. Puede ser que no se escuche tanto ese punto 70 de diferencia, pero es muchísimo. Es una reducción tangible en un daño físico en los tejidos. Eso es lo que se ha visto con estos síndromes de progresión autoinmune. Y por eso cada vez vemos más enfermedades autoinmunes, que hay muchas, ¿eh? Y te doy una, eh, te doy un tip o te doy esta información. La diabetes es una enfermedad autoinmune. El Alzheimer es una enfermedad autoinmune. El Parkinson es una enfermedad autoinmune. Y muchas de las que ya sabemos, lupus, psoriasis, etcétera, son enfermedades autoinmunes, obviamente. Entonces, también hay muchas. ¿Por qué? Pues por todo lo que dije hace rato. Porque tu cuerpo se está autoatacando. ¿Por qué? Porque hay un descontrol interno. ¿Por qué? Porque no sabes para qué estás viviendo. Y si no sabes para qué estás viviendo, pues tu cuerpo se está autodestruyendo. Eso es lo que está pasando. Es como un coche, y la analogía es muy burda, pero a lo mejor así lo puedes entender mejor. Un coche que lo dejas parado, ¿qué le va a pasar? Pues en 10 o 15 días, muy probablemente la batería se baje tanto que no va a prender. Si lo sigues dejando más, se va a empezar a oxidar.
Si lo sigues dejando más, empiezan a fallar las partes eléctricas, etcétera. Pues es lo mismo. Un cuerpo que no tiene un propósito, un cuerpo que es un zombie caminando y que vive todo el tiempo en estrés crónico, es como un auto parado y estás envejeciendo y te estás autodestruyendo cada vez que no se te da la gana buscar ese propósito. Y yo sé que no es fácil y yo sé que toma tiempo, pero nunca es tarde para que empieces a buscar qué es lo que quieres hacer con tu vida, a qué veniste a este planeta, a qué, qué es lo que quieres dejar como legado, a quién te interesa ayudar, a quién te interesa darle otro tipo de energía. Todas estas reflexiones espero que las vayas haciendo y espero te haya gustado este episodio. Si te gustó, pues compártelo porque hay mucha gente que ahorita está en crisis de no saber para qué está en este planeta. Y menos si es gente que está viendo las cloacas de información que le están presentando todos los días. Espero te haya gustado el episodio. Ya sabes qué puedes hacer. Dejarme una reacción, compartirlo, darme un comentario, etcétera. Hay mil formas de hacer algo y no te toma menos, no te toma más de un minuto hacer las cosas. Así que empieza por esa pequeña acción y ayúdame a compartir más, porque esto es algo que yo hago altruistamente y que no estoy recibiendo nada más que la satisfacción de servicio que yo tengo. Mil gracias por tu atención. Nos vemos. Bye.